un tema que va dentro de la serie de los estudios que estamos realizando acerca de la guerra espiritual. En esta ocasión vamos a hablar de una de las estructuras que tiene el mundo espiritual, en donde se efectúa la guerra espiritual, para poder ir avanzando a los niveles más profundos de la guerra espiritual. Les invito a que vayan conmigo al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice, en la versión Verbo Divino dice, solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Utilicen todas las armas que Dios les proporciona y así harán frente con éxito a las estratagemas del diablo. Porque no estamos luchando contra enemigo de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal habitantes en un mundo subterráneo. Por eso es preciso que empuñen las armas que Dios les proporciona a fin de que puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Estén pues listos para el combate, ¿ok? Entonces vamos a hablar ahora acerca de esa estructura espiritual. Bien, vamos a empezar con los principados y las potestades. ¿Qué conocemos por principados y potestades? Bueno, según un pseudocristiano llamado Dioniso, las potestades son entidades angélicas que forman parte, junto a denominaciones y virtudes, de la segunda jerarquía de los ángeles. ¿Ok? Las potestades permanecen en un plano finito de la realidad y se encargan de mantener el equilibrio cósmico, las leyes y la física. ¿Ok? Esos son las potestades. Los principados es un territorio, no se refiere a una persona o un ser espiritual. Ojo, muchas veces confundimos los principados con demonios y no tiene nada que ver. Es un territorio, ¿ok? Una región, una dimensión, por decirlo así, espiritual, pues llevando la línea de comunicación y de relación que teníamos con el tema pasado que hablábamos del fundamento del mundo espiritual. Entonces no se refiere a una persona o a un ser espiritual, sino al territorio que está bajo su responsabilidad. Son poderes del mundo espiritual o mundo invisible, sean buenos o sean malos. ¿Ok? Entonces, hay principados que trabajan y operan bajo las tinieblas, y hay principados que trabajan y operan bajo la luz. Los malos luchan contra la oposición celestial de los santos. Eso lo vemos en el capítulo 10 de Daniel, versículo 13. Entonces ahí vemos cuando el príncipe de Persia, ¿verdad? El príncipe de Persia se enfrenta, ¿ok? Hay un enfrentamiento ahí entre el arcángel y el príncipe de Persia, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de ir más adentro, más adentro, más adentro. Vamos a ir al capítulo 10 de Daniel, tal cual como lo dice aquí, hasta el versículo 13. En el versículo 13 dice, pero el príncipe del reino de Persia me ha opuesto resistencia durante 21 días. Menos mal que Miguel, uno de los primeros príncipes, acudió en mi ayuda, pues yo estaba retenido junto a los reyes de Persia. ¿Ok? Entonces, ¿quién vino? ¿Quién vino al encuentro o quién vino a defender a Daniel del príncipe de Persia? El arcángel Miguel. ¿Ok? En este pasaje vemos cómo el ejército de las tinieblas se opone a los propósitos de Dios.
Las luchas terrenales siempre se reflejan en el mundo espiritual. Es decir, todo lo que sucede en el mundo natural es resultado de lo que sucede primeramente en el mundo espiritual. ¿Ok? Entonces, el príncipe de Persia era la cabeza de las fuerzas espirituales en ese momento, que comandado por el príncipe de Persia luchaban específicamente contra el pueblo de Dios. Algunos ángeles tienen influencia sobre determinadas naciones. El gobernante de Persia, un ángel malvado, ¿verdad? Que cayó en las habitaciones que estaban en los cielos celestiales en medio de esos dominios invisibles. ¿Ok? Ellos estaban, este príncipe de Persia estaba luchando para retener al pueblo de Israel en ese lugar de cautividad, para que no regresaran a su pueblo natal, es decir, a Israel. Esto revela el poder que puede tener un principado y una potestad de las tinieblas sobre las naciones. ¿Ok? Y Miguel, el lado de la luz, gobierna y guarda las actividades del reino de Dios y de la nación de Israel. Pero entonces está la nación de Israel física y está la nación de Israel espiritual. ¿Ok? Pero notemos que después que se levantó el príncipe de Persia, vino uno mayor, que era el príncipe de Grecia. Vamos entonces al versículo 20 del capítulo 10 de Daniel. Dice, entonces me preguntó, ¿sabes por qué he venido hasta ti? Pronto volveré a luchar contra el príncipe de Persia. Cuando me vaya llegará un príncipe mayor que es el príncipe de Grecia. Pero antes te revelaré todo lo que está escrito en el libro de la verdad. No hay nadie que me ayude a luchar con estos príncipes salvo Miguel, el príncipe de ustedes. Tremendo, ¿verdad? Entonces, el arcángel Miguel lidera una guerra en estas regiones celestes, que debía estar dirigida contra el príncipe de Persia y luego contra el príncipe de Grecia. Cada una de estas naciones tenía el poder en ese momento exacto sobre la nación de Israel y estaban representados por príncipes, poderes demoníacos. Pero Dios, que es el Señor de pasado, de presente y de futuro, registra absolutamente todo lo que va sucediendo. Y cuando nosotros hemos sido creados con un propósito divino, nada ni nadie puede destruir ese propósito por el cual fuimos creados. ¿Ok? Entonces podemos decir que las potestades y los gobernadores tenían dominio sobre una jurisdicción o tienen dominio sobre una jurisdicción, que se refiere a este caso al grado de nivel angelical, autoridad o derecho. Los diferentes grados de los ángeles caídos del ejército de Satanás no implican mayor autoridad ni dominio, especialmente sobre nosotros, por ellos no debemos sentir temor. ¿Ok? Es decir, dentro de esas estructuras espirituales hay una jerarquía y cada elemento de esa jerarquía tiene su lugar y tiene su labor y tiene su misión. Entonces, pues no vamos a ser altivos, ociosos o arrogantes en pensar que nosotros vamos a poder liderar de la noche a la mañana, sin previa preparación, sin previo conocimiento, una guerra, ¿ok? Contra principados, potestades o gobernantes. O podemos a veces confundir una guerra con un demonio de alto rango frente a un principado, a una potestad o a un gobernante. Entonces hay que saber distinguir la razón y la raíz de cada uno de estos elementos, de estos niveles dentro de la jerarquía
del mundo de las tinieblas para poder saber a qué nos estamos enfrentando, ¿ok? Entonces, las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Yeshua o de Jesús y poner fuera de combate a los soldados de manera individual. Entonces, con esto sí es que estamos entrando a luchar diariamente frente a frente, o sea, el común, ¿ok? El común, muy distinto a los soldados de Yeshua, muy distinto a aquellos que tenemos el llamado de guerra espiritual de alto nivel o aquellos que tenemos el llamado de intercesión profética, ¿ok? Es muy distinto. Entonces ahí es donde yo me refiero a los niveles. Cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, más se experimentará los salvajes ataques del enemigo. Por tanto, debemos ser fortalecidos en Yeshua o Jesús para resistir estos ataques. Entonces, por eso tenemos que arraigarnos en la fe para estar firme contra las acechanzas del adversario. ¿Cuáles son esas acechanzas del adversario? Las dudas, la desesperación, las mentiras, las regiones de cautividad, porque es que Satanás o el adversario Sahatán, que después vamos a hablar bien acerca de su nombre, es padre de mentira. Entonces, como él es padre de mentira, él siempre va a engañarnos diciéndonos que tenemos una condición en lo cual no tenemos esa condición. Entonces, ahí es donde opera eh, la estrategia de Satanás de divide y vencerás, mete temor y vencerás, miente y vencerás, porque esos son sus principios: mentira, infringir temor, ¿ok? Entonces, ya adentrándonos a la guerra espiritual, podemos decir que es una continua batalla entre los ejércitos y las fuerzas, los ejércitos de Dios y las fuerzas de el adversario. El ejército de Dios está formado por los espíritus o ángeles creados por Dios para que les sirva. Estando sujetos a estos voluntariamente como espíritus creados, tienen dos características. ¿Cuáles son las dos características principales de los ángeles? Que son eternos y tienen libre albedrío o determinación. Por esta razón que Lucifer, lucero de la mañana o Luzbel, siendo un ángel prominente del Señor, descrito por Ezequiel como querubín, comparado con el rey Tiro en Ezequiel 28, desde el versículo 12 al 19, y por Isaías capítulo 14, versículo 12 al 19, donde él se dirige al rey de Babilonia como lucero de la mañana. Entonces, por esta razón, ¿ok? De que los ángeles tienen libre albedrío y determinación, es que lucero de la mañana, Luzbel, se rebeló contra Dios. Entonces, ¿qué dice? Que un fragmento de la palabra dice: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo estando ahí. Entonces, esta es una razón por la cual el Mesías fue crucificado en un monte, porque él iba a vencer sobre todo lugar alto. Y luego él desciende 3 días y 3 noches al abismo para establecer su poderío, entonces tanto en las alturas como en las profundidades. Mira qué misterio y qué revelación tan profunda. El Mesías conquistó tanto las alturas como las profundidades, venció tanto las alturas como las profundidades para establecer su reino. Entonces, como los ángeles son eternos y tienen libre albedrío, el adversario en ese libre albedrío, en esa determinación, se rebela contra Dios y es echado de ese lugar de privilegio del que gozaba junto con los ángeles que le siguieron, que son esos ángeles caídos que hablábamos la clase pasada, que los ángeles caídos son inteligencias espirituales que decidieron no
escuchar al Padre, no escuchar a Dios y mantenerse alejado lo más que pudiese de ese reflejo de luz, de esa intensidad de luz, de esa iluminaria divinidad que emanaba de Dios e irse a las dimensiones más bajas y profundas de la oscuridad. Entonces ahí fue como el adversario se convierte en el príncipe de este mundo y comienza la guerra en el tercer cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Entonces, ahí se comienza una lucha con armas sagaces, engaña a Eva y luego Eva va, influye en Adán, este también cae y ahí es donde el adversario triunfa sobre el hombre y gana la primera batalla, adueñándose así del señorío de todo lo que Dios le había entregado al primer hombre. ¿Ok? Entonces, por eso es la importancia de entender las estructuras, las bases de las estructuras del mundo espiritual para poder adentrar. Pero también existen tronos y virtudes. El apóstol Pablo lo menciona. ¿Ok? El apóstol Pablo menciona acerca de que también existen tronos y también existen virtudes. Entonces, dentro de esos tronos y dentro de esas virtudes hay también inteligencias espirituales que van lejos, están totalmente lejos del Padre. Más adelante vamos a hablar acerca de esos tronos y de esas virtudes que rigen en las tinieblas, pero por ahora vamos a hablar acerca de el esquema jerárquico del mundo de maldad. Entonces están los principados, que ya hemos dicho que está denominado como un jefe gobernante, uno que tiene dominio. Luego están las potestades, que se denomina como dueño, magistrado o potentado. Luego están los poderes de este mundo de tinieblas, ¿ok? Entonces los poderes gobernadores del mundo que usan la fuerza, tinieblas, oscuridad, tinieblas de error. Luego están las huestes espirituales de maldad, espíritus, en este caso espíritus y demonios. Maldad, aquí encontramos el esquema de la depravación, de la malicia, de los resultados del pecado cuando el ser humano baja a esas profundidades de la oscuridad, donde está cada vez más lejos de esa emanación divina de Dios, y es cuando ya entra a un estado de enajenación que lo vamos a tocar más adelante. Entonces, el propósito específico de estas potestades se orienta a la destrucción de la creación de Dios en nuestras vidas y al mismo tiempo una de las misiones principales de este esquema jerárquico del mundo de la maldad es deformar toda la creación de Dios en todas las regiones posibles. ¿Ok? Eso, todas las regiones posibles, lo vamos a estudiar más adelante a profundidad. Entonces ahora vamos a encontrar dos reinos que batallan constantemente 24/7 por nuestra alma. ¿Ok? Entonces nosotros vivimos en un mundo natural, que es todo lo que podemos ver, palpar, incluyendo el universo, las constelaciones y demás. Pero luego está ese reino espiritual, que es el que yo les dije la clase pasada, que está conformado por una serie de regiones espirituales, en donde hay dos bandos o dos grupos. Está el reino de la luz, el reino de Dios, y el reino de la oscuridad, de las tinieblas, que es el reino que lidera el príncipe de este mundo, que es el adversario, conocido como Satanás, Satán, entre otros. Entonces, en el reino de Dios está el gobierno de Dios sobre las dimensiones físicas y espirituales. Cuando recibimos al Mesías como nuestro Señor y Salvador, empieza a gobernar sobre nuestras vidas Él. Además de que tiene ejércitos angelicales definidos, también tiene una jerarquía definida que están a su servicio y por consiguiente están a nuestro servicio. Y en el reino de las tinieblas gobierna
sobre el género humano como consecuencia del pecado del adversario. Su esquema de presencia en este mundo está definido a través de lo que dije anteriormente: principados, potestades, poderes de tinieblas y espíritus de maldad. Ahora vamos a hablar acerca rápidamente de la influencia demoníaca. ¿Qué tipo de influencias demoníacas se presentan de parte del mundo de la oscuridad sobre el hombre? La opresión, el tormento, la posesión y la enajenación. Cuando hablamos de opresión, hablamos de aquellas situaciones que se presentan en creyentes y no creyentes, en donde el enemigo busca vencer la residencia de la persona, operada por tentación y persecución. Ahí es donde se abren puertas a la influencia destructiva a través del pecado. Una referencia bíblica podemos encontrarla en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Luego encontramos el tormento. El demonio opera dentro de la persona, especialmente en alguna área específica. Él es quien domina allí. Puede evidenciarse con insomnio, aislamiento, sentimiento de persecución, depresión, desasosiego, problemas sucesivos, inclinación al suicidio. Es una situación permanente en su vida. Aquí es donde encontramos un tema que más adelante vamos a tocar a profundidad, que se llama la fragmentación del alma y las regiones de cautividad. Pero vamos a encontrar una referencia bíblica acerca de este tormento en Mateo capítulo 15, versículo 22 y Marcos capítulo 7, versículo 29. Luego encontramos la posesión. En la posesión encontramos que la persona pierde control de sus pensamientos y acciones por medio de ataques sorpresivos, sin explicación médica, pérdida de la coherencia y lucidez mental, desdoblamiento de la personalidad, personas que tienen problemas de personalidad o personalidad múltiple. Y luego encontramos el nivel más bajo, que se llama enajenación. En ese nivel más bajo encontramos la posesión demoníaca completa. Es cuando el cuerpo, el alma y el espíritu está totalmente bajo el dominio de la oscuridad por medio de uno o varios demonios a la vez. Entonces luego encontramos las posesiones o las características de las posesiones demoníacas. Tipo de ataduras: se encuentran por problemas sexuales, derivados de los pensamientos de perversión, fantasías, masturbación compulsiva, lujuria, exhibicionismo, inclinación a prácticas de perversión, homosexualidad, fornicación, adulterio, incesto, bestialismo, aberraciones y prostitución. Esto es un punto muy delicado y es una cuerda bastante floja y bastante delgada, porque este tipo de problemas sexuales se derivan más que todo también de las iniquidades o de las maldiciones generacionales. Recordemos que las maldiciones generacionales nos persiguen hasta generaciones próximas y venideras, desde las pasadas hasta generaciones próximas y venideras. Entonces, el asunto de la masturbación, del bestialismo, el asunto del adulterio, de la fornicación, pero del incesto, más que todo, se ve mucho en las maldiciones generacionales. Entonces, hay que hablar acerca de eso más adelante. Ahora también vamos a encontrar otro tipo de caracterización de las posesiones demoníacas. Vamos a encontrar problemas emocionales. ¿Ok? Aquí encontramos perturbación sucesiva, resentimiento, odio, ira, miedo, rechazo, baja autoestima, autocompasión, celos, depresión, preocupaciones recurrentes e inestables, inseguridad e inferioridad. Y aquí las tinieblas, el adversario, el espíritu guía que está destinado o encargado para ti, se encarga de trabajar en tu psiquis, en tu cerebro, en todo lo que tiene que ver con tu mente, en todo lo que tiene que ver con tu identidad, con tu comportamiento, y empieza como a clonarte. Es como la teoría de los fractales, que es algo que no tiene término, que es infinito, una cosa que se crea de la misma cosa y empieza a crear diferentes copias
y es, como decir así, la raíz de los clones. Entonces, estos problemas emocionales es una puerta muy presidible o predecible de los demonios, en donde ellos aprovechan todo el contexto que nosotros tenemos, toda la vida que nosotros tenemos en la parte emocional para empezar a dominarnos, ¿ok? A dominarnos, a que perdamos esa identidad, a debilitarnos, porque ellos son también vampiros emocionales, empiezan a debilitarnos. Luego encontramos problemas mentales, ahí encontramos ya la irracionalidad, la pérdida de la memoria, el embotamiento, la esquizofrenia, la doble personalidad o las personalidades múltiples. Y aquí ya vemos una leve relación con el estado de enajenación, cuando el cuerpo, el alma y el espíritu está totalmente dominada por esas entidades. Luego encontramos los problemas de adicciones como las drogas, comer en exceso, bulimia, anorexia, pero hay otro tipo de adicciones más, ¿ok? Como el mentir, como el narcisismo, ¿ok? Hay muchas, no solamente es esa, también está el alcohol y otras más. Enfermedades. Bueno, específicamente las provocadas por posesión demoníaca, que son descritas en pasajes como Lucas capítulo 13, versículo 11. Convicciones religiosas de error. Aquí encontramos un sincretismo. Cuando hablamos de convicciones religiosas de error, nos referimos a ese sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es una mezcla de cosas. Entonces hay personas que tienen un sincretismo interno de filosofía, de ciencias mentales, entonces mezclan cosas que ven en las iglesias cristianas, ¿verdad? Pero también van y ven el yoga, luego van y escuchan el horóscopo, luego van y visitan a los brujos, pero también hacen meditación trascendental y uno que otra va a las logias masónicas o a las logias gnósticas o cuantas logias más van, o nunca se acaba el caso de la hermanita que va y se casa con un masón o con un gnóstico, o aquellos que quieren practicar el desdoblamiento astral. ¿Ok? Entonces, esas son unas caracterizaciones de posiciones demoníacas. Y por último, la dependencia del ocultismo. No consultar decisiones sin consultar ante las fuerzas ocultas en contra de lo dispuesto por Dios. Referencia bíblica de este suceso de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 y 15. Y por último encontramos las entradas y formas de influir a nivel individual de las tinieblas sobre el ser humano. Entonces, ¿cuáles son las puertas abiertas para las posiciones demoníacas? Son puertas que nosotros abrimos por aceptación personal, es decir, voluntariamente, ¿ok? Por medio de figuras como la canalización de espíritus, búsqueda de espíritus guías, aceptación personal de posesión, prácticas de pecados deliberadas. Y luego está la posesión por pecados transmitidos generacionalmente, lo que acabé de decir anteriormente, pecados ancestrales, como enfermedades también mentales, brujerías, pecados sexuales, lo que acabé de decir, el bestialismo, el incesto, el adulterio, la fornicación. Muchas personas piensan, no, yo puedo tener mi pareja, pero no casarme y eso es sencillo. O sea, ahí hay un trasfondo muy fuerte y una maldición muy fuerte que no solo viene sobre la persona y su pareja, sino sobre su descendencia. Relaciones que, bueno, se denomina como relaciones fuera del matrimonio. También encontramos el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, incesto, como lo dije anteriormente, abuso infantil, sexo con los demonios y pornografía. Otra puerta abierta, vinculación directa al ocultismo, lo que acabamos de decir ahorita, pero también hay personas que tienen vínculos con la astrología, la necromancia, brujería, consultar con espíritus familiares de muertos, proyección astral, tabla Ouija, María Sangrienta, elevación de la tabla, bola de la magia 8, encantamientos o maldiciones, telepatía mental, cursiva automática, trance, guías espiritistas, carta de tarot, levitación, satanismo, lectura con la palma, astrología, hipnosis, hinduismo, masones, culto a la ciencia, entre otros, en fin. Y también encontramos algo, juegos violentos, ocultos del video, de computadoras, películas, televisión, música. Ahora tenemos una serie de
¿cómo les diré? Una serie de influencia fuerte en las plataformas que vemos hoy como Netflix, Amazon, Disney, una cantidad de ocultismo ya que no es ni oculto, es descarado totalmente. Y también tenemos como puertas abiertas experiencias traumáticas como violaciones, accidentes, ataques de fieras, internación abrupta en un hospital psiquiátrico o geriátrico, también abandono, maltrato, abuso infantil, sexual y entre otras épocas de la vida. En todos los casos hay una experiencia con una carga emocional tan fuerte que arrasa con el aparato psíquico de la persona y ahí es donde la entidad espiritual aprovecha y entra para posesionarse o fragmentar el alma y llevarla a un lugar de cautividad. Entonces, aquí hay algo muy importante porque nosotros podemos llegar a los pies del Mesías, de Jesús, a los pies de Dios y podemos ser cubiertos con su sangre y protegidos con su sangre y su Espíritu Santo puede estar con nosotros y todo, pero nuestra alma puede estar fragmentada en muchos lugares de cautividad. Entonces, esto es un punto bastante delicado que hay que tratar más a fondo más adelante. Otra puerta que encontramos abierta para la posesión demoníaca, maldiciones como magia negra, magia roja, macumba, vudú, maldiciones directas por los padres o alguien con relación familiar muy cercana. Entonces, cuando alguien de tu familia, de tu línea de sangre, emite una maldición en contra tuya, bueno, ahí hay una puerta abierta. Y la otra es la contaminación de los sentidos, por medio de la droga, pornografía, películas de terror, lo que acabo de decir ahora mismo, o con demasiada violencia, ropa pesada, música hinduista, lectura material violento, pornográfico, perversiones o pensamiento sexual. Entonces, aquí hemos estudiado, ¿verdad? Las estructuras, ¿cierto? La estructura eh, que tiene el mundo espiritual para la jerarquía que tiene el mundo espiritual de la oscuridad para destruir o deformar toda la creación de Dios en todas las regiones.